Buenas tardes, mi nombre es María del Rocío Noriega Gascón, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 22013024. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en el módulo Juicios de Amparo 1, en el reto 2 titulado La Jurisprudencia. El nombre de mi asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento y la fecha de elaboración de este video es 15 de julio de 2024. En esta ocasión, la actividad encomendada es plasmar en un video el análisis de 3 casos y en base a ellos dar respuesta a 5 planteamientos. Los casos son el análisis de 3 jurisprudencias. La primera, con tesis 1A, J, 102, 2011, novena época, de rubro 16-1080, de septiembre de 2011, jurisprudencia común. Con rubro facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. El caso 2 es la tesis 1A, J, 78-2018, décima época con registro 2018-828 de diciembre de 2018, jurisprudencia común penal, de rubro Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto. Esto deriva del caso 3, que es la interrupción de la jurisprudencia 93-2013, de rubro Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación. Procede el juicio de amparo indirecto. Bien, abordando los planteamientos a estos casos, tenemos como primer planteamiento: respecto al caso número 1, se me pide señalar qué método de integración se utilizó para la creación de criterios de dicha jurisprudencia. Del análisis del caso 1 se advierte que la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios. La jurisprudencia por reiteración se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en sesiones diferentes, por una mayoría de cuando menos 8 votos en el caso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de las salas del máximo tribunal, con una mayoría de 4 votos, y en el caso de los tribunales colegiados de circuito la votación debe ser unánime. Artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo. El rubro en esta tesis de jurisprudencia es facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Esta tesis de jurisprudencia 102-2011 fue aprobada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de agosto de 2011. Como segundo planteamiento, respecto al caso número 2, se pide identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A.J.J.93-2013 de la décima época fuera sustituida por la jurisprudencia 1A.J.78-2018 de la décima época emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia 1A.J.78-2018 décima época de rubro Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto. Interrumpe el criterio sostenido en la jurisprudencia 1A.J.93-2013 décima época de título Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación. Procede el juicio de amparo indirecto. En esta jurisprudencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación transgrede el derecho a la libertad deambulatoria susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Así, ante una nueva reflexión, la primera sala estimó necesario interrumpir ese criterio en virtud de que la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpretación que deriva en que esa citación por sí sola no es un acto que afecte su situación personal al tratarse
de una simple comunicación, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado al ser los efectos de su comparecencia un acto futuro de realización incierta, determinando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. El artículo 228 de la Ley de Amparo dice: la jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva deberán de expresarse las razones en que se apoya la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. Ahora, como tercer planteamiento, nos dice, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1 fue publicada en la 9ª época, en el caso 2 fue publicada en la 10ª época y en el caso 3 fue publicada en la 10ª época. Respecto al cuarto planteamiento, en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Esta jurisprudencia fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como lo refiere el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas, tratándose de la que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. El quinto y último planteamiento es, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo dice: la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. En el caso número 1, en el que la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, sí se cumple con los votos que deben emitirse para su aprobación según lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, en virtud de lo siguiente: facultad de atracción 10/2007, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 78/2010, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 120/2010, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 168/2010, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 13/2011, unanimidad de 5 votos. Por último, tenemos una conclusión. El Poder Judicial de la Federación, conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus salas, tribunales colegiados y juzgados de distrito, está facultado por la ley para emitir jurisprudencias y criterios jurisprudenciales precedentes de los que derivan las sentencias emitidas por los tribunales en los juicios de amparo. La jurisprudencia ha sido limitada a la emisión de criterios, pero desde un punto de vista dogmático, derivado de la interpretación de la Constitución y de las leyes que la contemplan y regulan, se puede asegurar que dicha figura, teleológicamente hablando, tiene como propósito más elevado el de proveer seguridad jurídica a todo individuo en el país, llámese gobernado, quejoso, etc. Esto a través de los criterios jurisprudenciales obligatorios para los tribunales. Gracias.